Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¡Viva Cristo Rey! Nos encontramos hoy aquí, como ya les habíamos venido anunciando, en compañía de un hermano, en compañía de un guerrero, de un católico, de un luchador que ustedes bien conocen, que es amigo de la casa, Mauricio Ozaeta. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Vicente. Es para mí siempre una gran alegría poder hacer programas contigo. Ya más bien estaba extrañando que hace tiempo no hacíamos un nuevo programa. Un saludo para ti y para todos los que te siguen en Cristo Jesús y en María Santísima. Amén, hermano Mauricio, así es, así es. Comentábamos hace un segundo a línea cerrada, Mauricio y yo, como pues seguidores del trabajo de Mauricio Zaeta y también seguidores del trabajo de Adoración y Liberación, pues mutuamente nos estaban diciendo, ya va siendo hora de que hagan algún programa juntos y bueno, pues por la gracia de Dios, aquí estamos. Justamente saben que los últimos programas que desarrollamos profundamente con Mauricio Zaeta y con Estefanía Acosta sobre la renuncia de Benedicto XVI y sobre el falso papado de Bergoglio fueron seguidos y son seguidos aún por miles y miles de personas en todo el planeta, y hoy pues queríamos traerles, como les hemos anunciado, un tema para darle mayor conocimiento, mayor difusión y mayor propagación para gloria de Dios. Y el tema no es otro que un tema importantísimo para la fe, para estos últimos tiempos, y sobre el que Mauricio Ozaeta especialmente nos puede hablar. Como les hemos ido anunciando, se trata de un programa especial dedicado con todo el cariño a la devoción, a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mauricio, un programa bellísimo, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es, Vicente. Se me enciende el corazón con la llama de fuego del amor a Dios por hablar de la preciosa sangre, porque la preciosa sangre es la Eucaristía. La preciosa sangre es el precio de nuestra redención. Y en este programa daremos algunas indicaciones provenientes de esta revelación de Nigeria, de lo poderosa que es, de lo que significa invocarla como arma, como escudo, como defensa, y lo que significará como victoriosa arma para la batalla final, lo que significa la preciosa sangre para el triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en el mundo. Así es, sin duda. Mis amados hermanos, ya saben, nuestro fin, nuestro objetivo, dar gloria a Dios, salvar almas. Mauricio lo comparte y desde su conocimiento y su profunda devoción a la preciosísima sangre, pues vamos a gozar y disfrutar para gloria de Dios de este programa. Pues vamos a entrar en materia, si te parece, Mauricio, y aunque entre los seguidores de Adoración y Liberación hay muchísimos devotos a la preciosísima sangre, y yo creo que hay un conocimiento bastante generalizado de unas pinceladas al menos del asunto, para profundizar más en ello y sobre todo para darlo a conocer a aquellos que todavía no se han acercado a esta fundamental devoción, sobre todo en los últimos tiempos, te preguntaría, Mauricio, ¿qué es la devoción a la preciosísima sangre? ¿Y es nueva esta devoción, como también hay gente que podría pensar, ¿no?, que es una devoción sacada ahora de la nada? Pues no, la devoción no es nueva, y para responder la pregunta hay que diferenciar entre la devoción general y las devociones particulares. La devoción a la preciosa sangre es una devoción a la Eucaristía y es tan antigua como el primer Jueves Santo, es decir, digamos que la devoción comienza con la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena. Desde entonces es venerada, honrada, adorada la preciosísima sangre por todos los santos, ¿no?, doctores, por todos los fieles de la Iglesia Católica desde hace 2000 años. Entonces la respuesta es no, no es nueva la devoción general a la preciosísima sangre. Ahora, sabemos que las devociones toman impulsos cuando se hacen en devociones particulares, que hacen que algo que está un poco tibio en la iglesia, un poco olvidado, cobren un nuevo auge, un nuevo valor, ¿no? Entonces pongo como ejemplo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que casi todos la conocemos por Santa Margarita María de Alacoque, ¿no?, en el siglo XVII. Pero es que no fue ella la que la inventó, digamos, no viene del siglo XVII, viene de mucho antes. Había mucha devoción en el siglo XIII con otras, con unas monjas, con unas hermanas que se habían encargado de difundirla, y de dar mucho amor, ¿no?,
hacia lo que es el amor del Sagrado Corazón de Jesús, el amor encarnado, el amor infinito de Dios. Pero en el siglo XVII, con Santa Margarita María Alacoque, cobra una nueva fuerza, un nuevo ímpetu. Entonces, con la Preciosísima Sangre ha sucedido lo mismo. La devoción general viene de la Última Cena, pero han habido momentos en la historia de la Iglesia donde ha cobrado nueva fuerza, nuevo valor. El primer, digamos, empuje fuerte a principios del siglo XIX, con San Gaspar del Búfalo, este sacerdote extraordinario, tan amante de la Preciosísima Sangre. No fue por revelación, él no tuvo revelación, fue por intenso amor a la Eucaristía que él, digamos, impulsó esta devoción. En 1815, él creó la Congregación de los Hermanos Misioneros de la Preciosísima Sangre, y en 1835 lo mismo, pero para la línea femenina, es decir, la Congregación de las Hermanas de la Preciosísima Sangre. Es un sacerdote muy fiel, una vida muy interesante. Él nació un 6 de enero en 1786, si no recuerdo el año, y como nació un 6 de enero, Día de Reyes, pues le pusieron el nombre de los tres Reyes Magos, ¿no? Él se llama Gaspar Melchor Baltasar del Búfalo, pero él usaba solamente el nombre de Gaspar, o sea, del primero de los tres Reyes Magos que le pusieron. Y siempre fue un gran amante de la Preciosísima Sangre, y le dio un gran impulso a esta devoción desde inicios del siglo XIX. Ahora, el impulso fuerte de nuestros tiempos, y es del que yo vengo a hablar en esta devoción, es de inicios del siglo XXI. Aunque la revelación comenzó en 1995, que fue el día en que este vidente en Nigeria, se llama Bernabé Ngoye, en inglés, allá tienen el inglés como lengua oficial en Nigeria, como una de las lenguas oficiales, y en inglés es Barnabás, ¿no? Entonces, Bernabé Ngoye, en 1995, vio el rostro agonizante de Jesucristo, así parecido a como se ve en esta imagen. Lo ve coronado de espinas, sufriendo, llorando, con lágrimas en los ojos, sudando, y toda la cara llena de sangre, e incluso se logra ver el ojo derecho golpeado, ¿no? Como están algunas revelaciones de Ana Catalina Emmerich y en otras, que un fuerte golpe le dejó un ojo bastante cerrado, ¿no? Pues así, con este rostro tan doliente, sufriente, que llamamos Jesucristo agonizante, se le aparece Jesús a Bernabé y le dice: Bernabé, adora mi preciosísima sangre. No le dijo más nada hasta 2 años después. Los mensajes no comenzaron sino en 1997. Imagínate, lo dejó 2 años con la impresión de haber visto nada más y nada menos que el rostro de Jesucristo agonizante, sufriendo, llorando, y lo dejó con esa impresión para que meditara 2 años con ese rostro, con esa visión tan impresionante, y que meditara qué significa ese mensaje tan profundo: Bernabé, adora mi preciosísima sangre. Es realmente impactante. Me llamaba la atención, Mauricio, ahora cuando estabas hablando, cómo hace el Señor las cosas. Tú y yo no hemos hablado de esto, pero en las últimas semanas en Adoración y Liberación hemos estado profundizando en la devoción a la sangre de Cristo desde San Gaspar de Búfalo. Precisamente una miembro del Consejo Directivo de Adoración y Liberación, Silvia Zamora, que es del Apostolado de la Santa Cruz, muy devota de San Gaspar de Búfalo, nos ha traído oraciones lindísimas sobre San Gaspar de Búfalo en relación a la preciosísima sangre de Jesús. Y justamente tú y yo no habíamos hablado nunca de San Gaspar de Búfalo, pero fíjate cómo el Señor sabe unir a su pueblo y la Virgen María bajo su manto. Fantástico, Mauricio. En concreto, pues, como bien has explicado, una devoción que lógicamente nace del mismo Jueves Santo, una devoción que ha sido después, durante muchos momentos, seguida e impulsada por grandes santos como San Gaspar de Búfalo, pero que en el tiempo contemporáneo actual recibe ese impulso en Nigeria. ¿En qué consiste, Mauricio, en concreto, esta devoción a la preciosísima sangre dada en Nigeria, con ese carisma o ese matiz de Nigeria? Y aprovecho a la vez, ya que te pregunto en qué consiste,
para preguntarte y zanjar de una vez por todas un tema que muchas veces ha sido controvertido. También en las últimas semanas ha habido dimes y diretes al respecto, y tú puedes mejor que nadie dar razón de lo que te voy a preguntar. ¿Está aprobada esta devoción a la preciosísima sangre con el matiz y con el carisma dado en Nigeria? Así es, Vicente. La devoción está debidamente aprobada. Cuenta con Nil Obstat y con Imprimatur. Son varios los obispos de Nigeria que la tienen aprobada. Voy a compartirte aquí algunos nombres. Uno es, pues, Monseñor Ayomaría Atoyebi, ¿no? Que es digamos, el obispo principal en este momento de la devoción a nivel mundial, pero también el obispo Calixtus Onaga la tiene aprobado, y cuenta con el Nil Obstat del reverendo Esteban Obiuku, que es el encargado para la propagación de la fe. Yo te puedo compartir el documento donde están visiblemente todas estas aprobaciones con las firmas de los obispos encargados, con lo cual te aseguro la devoción está debidamente aprobada. ¿A qué se debe el comentario que circula de que no está aprobada, de que está prohibida? Porque efectivamente el arzobispo de la diócesis primada de la Ciudad de México la prohibió en su diócesis. Él, pues en ese momento están cayendo en una especie de confrontación este obispo mexicano con los obispos de Nigeria que la tienen aprobada. Y aquí se cumple un poco lo que ya había anunciado la Virgen María en Akita, ¿no? En Japón. La obra del demonio se infiltrará de tal manera dentro de la iglesia que se verán obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia Católica con respecto a quién debe aprobar o rechazar una devoción? La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en documento del 25 de febrero de 1978, establece que es el obispo local a quien le corresponde el análisis y la aprobación de una aparición o manifestación celestial. O sea, la Iglesia Católica establece que le compete es al obispo local. Te pongo un ejemplo. Después de tantos años, décadas, estudiando la revelación de Ámsterdam, la señora de todos los pueblos, el obispo a la manifestación son conocida como los pueblos, o sea que está aprobada. Suponte que venga un obispo de Sudáfrica o de, no sé, de Ecuador y diga, no, es que la devoción de Ámsterdam está prohibida. No, pero es que lo que establece la iglesia es que es al obispo local el que le compete. Pues un obispo puede en todo caso decir, en mi diócesis no se puede practicar, pero no la puede prohibir a nivel eclesial. Además que también todas las oraciones de Jesucristo, voy a explicar un poquito más después, todas las imágenes de Jesucristo agonizante fueron enviadas al Papa Juan Pablo II hubiera considerado que esto no venía de Dios, él hubiera tenido perfectamente la potestad de prohibirla y no lo hizo. Así que la respuesta en concreto está aprobada, tiene Nil Obstat, tiene Imprimatur, y el único lugar del mundo en este momento donde está prohibida es en la ciudad de el demonio, que es el padre de los mentirosos, el padre de la mentira, de las medias verdades y las tergiversaciones, ha hecho que los mensajes de WhatsApp vayan mutando, ¿no? Y entonces, de estar prohibida en una diócesis de México, comienza a circular, está prohibida en México. De estar prohibida en México, comienza a circular, está prohibida. ¡Qué maldad y qué mentira! Solamente a nivel mundial está prohibida en una diócesis de México. Y las cosas hay que decirlas como son, Vicente. No está prohibida en todo México y no está prohibida en ningún otro país. Entonces, ese obispo de México, el único que la ha prohibido de los de Nigeria que tienen probada, pero nunca la ha prohibido el Papa Juan Pablo II, que fue el que le enviaron todos los mensajes y todas las imágenes y todas las bases de la devoción, y no lo hizo porque encontró que estaba bien todo lo que allí está. La otra pregunta que me hacías era con respecto a las bases, o sea, ¿qué significa? ¿En qué consiste exactamente la devoción?
La devoción enfatiza algo que ya sabíamos desde la última cena, de hace 2000 años, pero lo trae como a un nuevo nivel de valía, de valor, de elevación, el precio de nuestra redención, el precio de haber sido liberados por la preciosa sangre. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros un precio infinito, que es el precio de su santísima sangre derramada por nosotros. Pero establece un misterio no nuevo, no desconocido, sino que lo enfatiza de una nueva manera, que significa el hacer de cada uno de nosotros un templo vivo de Dios. La devoción a la próxima sangre es una devoción a la Eucaristía. Lo que se enfatiza es el sello vivo de Dios. ¿En qué consiste el sello de Dios? El sello de Dios consiste en hacer un sagrario en nuestras almas. ¿Esto de dónde viene? Viene del Éxodo. En el Éxodo le dijo Dios a los israelitas que marcaran las jambas y el dintel de la puerta con la sangre de un cordero, para que el ángel exterminador al pasar dijera, con estos no me meto, porque estos pertenecen a Dios, forman parte del pueblo de Dios. Entonces el ángel exterminador no los toca. Esa sangre, ese sello del Éxodo, es sombra y figura de la Eucaristía. Podríamos decirlo que el sello del Éxodo es tipo y la Eucaristía, la próxima sangre, es el antitipo. O sea, es el sello del Éxodo llevado a su plenitud. De manera que el sello no es otra cosa, Vicente, que la preciosísima sangre. En lugar de marcar con la sangre de un animal, marcamos con la sangre preciosísima del Hijo unigénito de Dios. Y en lugar de marcar las jambas y el dintel de una puerta, lo que estamos marcando de alguna manera son las jambas y el dintel de nuestra alma, de nuestro corazón. Entonces, lo que enfatiza la devoción es la importancia de hacer de nosotros un sagrario vivo, un templo vivo de Dios. En esta imagen, este es uno de los libritos con el cual yo la promociono aquí en Latinoamérica, lo voy a acercar un poco para que se vea mejor. Ahí aparece el Arca de la Alianza, ¿verdad? Y el Arca de la Alianza estaba cubierta por querubines, ¿no? Por dos ángeles que la protegían, que ya bien quedó demostrado en el Antiguo Testamento que no eran simples figuritas de oro, porque cuando el Arca de la Alianza estuvo 7 meses en tierra filistea, Dios se encargó de demostrar que los ángeles que cuidaban el Arca de la Alianza eran verdaderos ángeles, porque mira, se hicieron desastres en esos pueblos filisteos. No solamente tumbaron sus falsos dioses al piso y los reventaron, sino que crearon toda clase de tumores e enfermedades en la población para demostrar que esos ángeles eran verdaderos y protegían el Arca de la Alianza. Ahora, el Arca de la Alianza es solamente sombra y figura de una persona que se constituya Arca de la Alianza, o sea, que se convierta en verdadera portadora de Dios. El primer portador de Dios, la portadora de Dios por excelencia es la Santísima Virgen María, porque ella llevó en su vientre purísimo, santísimo y virginal al unigénito de Dios. O sea, María es la verdadera Arca de la Alianza. Pero nosotros estamos llamados a ser Arca de la Alianza, Vicente. Estamos llamados a ser portadores de la Eucaristía. Por eso dice Jesús en un mensaje de la preciosísima sangre, Hijo, que yo viva en tu santuario de una comunión a la siguiente. Es decir, que no se puede cometer ni un solo pecado mortal, porque al cometer un pecado mortal, el sagrario vivo en tu alma se destruye. Es decir, la Eucaristía sacas a Dios de su templo. Y cuando sacas a Dios del templo, pues entra el maligno, ¿no? Entonces, la devoción consiste en tener conciencia, Vicente, de que somos portadores de la Eucaristía, es decir, somos verdadera Arca de la Alianza, podemos ser verdaderos templos vivos de Dios. Ese es el sello. El sello no es el de los israelitas en el Éxodo, ese era solamente sombra, figura, porque esa es la sangre de un animal, de un cordero. No, esta es la Eucaristía, es la verdadera sangre del Santísimo Unigénito de Dios, del Hijo del Altísimo, la sangre con la cual se pagó el precio infinito de nuestra redención. Entonces, ¿para qué se dio todo la primera Pascua, el primer rescate? Para sacar al pueblo de Egipto, que eran esclavos, y llevarlos a la tierra prometida. De habernos dado Jesús la devoción de la próxima sangre, este nuevo impulso a principios del siglo XXI. Es lo mismo liberarnos del Egipto
que es el mundo que nos tiene esclavizados, y llevarnos a la verdadera tierra prometida. Por cierto, Hebreos 4 dice que la tierra prometida que entregó Josué no era la verdadera, o sea, esa era solamente sombra, figura. En Hebreos 4 está clarísimo que la verdadera tierra prometida es el reino de Dios en la tierra, es el descanso sabático para el pueblo de Dios, que es la tierra entera. Dios nos quiere llevar a la verdadera tierra prometida, que es la tierra pero renovada, purificada. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es el sello que nos hace herederos de la tierra prometida, que nos hace hijos de Dios, que nos hace dignos moradores de esa nueva tierra prometida como hijos de Dios, como herederos de Dios? Es el sello de la santísima sangre de Cristo, porque es ella la que nos ganó el derecho de poseer la tierra prometida. Es ella, la sangre de Cristo, la que nos hace la posibilidad de ser hijos de Dios. Esto un poco, obviamente es mucho más largo el cuento, pero en resumen, te acabo de responder en qué consiste la devoción de la preciosísima sangre de Nigeria, este nuevo impulso dado en Nigeria. Es maravilloso porque así como el Arca de la Alianza, Mauricio, apunta hacia Cristo encarnado en el vientre de María y a Cristo reposando en el tabernáculo de la Iglesia, nos convierte, como tú dices, en verdaderos tabernáculos de la gloria de Dios, ¿no? Una participación cuasi divina, ¿no? Es una verdadera maravilla. ¿Me permites hacer un inciso para apostillar y dar razón a lo que habías contestado en la primera pregunta, cuando hablabas por las confusiones que ha habido sobre la aprobación o no, que lo has explicado muy bien? En cierta forma es por esta diócesis mexicana concreta por la que se mueve esa confusión, pero es que los hermanos lo entenderán aún mejor, incluso porque son muy seguidores de la devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación de Garabandal. Como aquí en España hay una prueba más de lo que está diciendo Mauricio. ¿A quién compete la aprobación de las apariciones, de las admoniciones o visiones al obispo del lugar? ¿Por qué Garabandal sigue sin estar aprobada hoy en la Iglesia? Bueno, hoy ya no está aprobada por muchísimas más cosas, pero ¿por qué no se aprobó desde un principio? Pues porque el obispado de Santander en España fue el que de un primer momento dijo que los estudios coincidían claramente con que no constaba la sobrenaturalidad de dichas apariciones. Este es otro tema para hablar. Ha quedado más que demostrado de que estos estudios fueron tendenciosos y falsarios por parte de los obispos españoles. Pero bueno, este es otro tema. Pero bueno, en definitiva, volvemos a lo que ha dicho Mauricio. Evidentemente la competencia es del obispo del lugar, por lo tanto, la aparición, la devoción concreta del vidente de Nigeria está más que aprobada, y yo creo que con esto Mauricio pues responde de una forma muy clara a ambas cosas, ¿no? A si está aprobada y sobre todo en esta preciosa explicación a en qué consiste en concreto esta llamada a la devoción en este momento puntual de nuestra historia tan reciente. Mauricio, y esto me enlaza con la pregunta que te quería hacer justamente a continuación. Habrá hermanos que se podrán preguntar, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se reserva, por decirlo de alguna forma, esta devoción tan marcada, tan especial, o con este cariz tan concreto para el final de los últimos tiempos? Sí, muy importante la pregunta, Vicente. Jesús, conociendo los tiempos que estamos viviendo, que es lo que llamamos el final de los últimos tiempos, ¿no? Todo este periodo que precede a la parucía, quiso preparar a su ejército para la batalla final y quiso darnos importantes advertencias para estar preparados en todo sentido. Jesús lo que está haciendo es formando un ejército de adoradores a la preciosísima sangre. El ejército que junto con él y María Santísima va a derrotar al dragón rojo, al anticristo, al falso profeta y a todos los poderes anticatólicos y anticristianos, dígase protestantismo, masonería, comunismo, etcétera. Entonces Jesús nos da en esta maravillosa devoción dos cosas importantes. Uno es un plan de santificación personal, porque sin santidad no se puede ser soldado de Cristo. Y la segunda es un programa de formación de soldados. Las personas que comienzan a hacer Getsemaní
Es como si se inscribieran en la cámara, por así decirlo. Tienes que hacer Getsemaní por 6 meses consecutivos para después consagrarte a la preciosísima sangre. Entonces, el acto de consagración viene a ser como la graduación del soldado. Jesús nos dejó en esta devoción un, un libro, bueno, libro se convirtió después, una serie de mensajes, ¿no? Que fue entregando desde el año 1997 hasta el año 2015. Yo lo tengo aquí recopilado en este libro. Son 493 mensajes y es una hermosura, es una belleza. Todo lo que Jesús nos enseña a valorar la preciosa sangre, a invocarla como arma, como defensa, a invocarla por el triunfo de Cristo en el mundo, de Cristo Rey en el mundo y del Inmaculado Corazón. Pero también tiene importantísimas advertencias, profecías. Aquí se anunciaba lo que ya había dicho María en la Salet y había dicho María en Fátima, en la parte no revelada del tercer secreto de Fátima. 3 veces le dice Jesús a Bernabé que el hombre malvado iba a triunfar en tomar el puesto más alto de la Iglesia Católica. 3 veces se lo dice Vicente. ¿Y qué nos dice Jesús? Defiéndanme de los errores del hombre malvado para destruir la Iglesia Católica y la verdadera fe. O sea, Jesús forma a sus soldados para defender la Iglesia Católica y la verdadera fe. No lo forma para quedarse callados, encerrados. No lo forma para ser temerosos, tímidos, escondidos, miedosos, mientras los enemigos de la Iglesia van tomando terreno y terreno y terreno. No, Él forma a sus soldados para ser defensores valientes de la verdad, de la vida, del evangelio inalterado, del verdadero Papa y de la verdadera Iglesia. Entonces Jesús lo dejó para estos tiempos porque sabiendo que ya estaba próximo al hombre malvado tomar el puesto más alto de la Iglesia Católica, está preparando a su ejército para saber cómo enfrentar esa situación. O sea que Jesús lo reservó para este tiempo porque él sabía que era en este momento que lo necesitamos. Fíjate que aunque la primera visión fue en el 1995 y los mensajes los comenzó a recibir en 1997, en los primeros años no tenían todavía la autorización de propagarlos en el mundo, sino que la instrucción que le dio Dios a Bernabé era recopilarlos, transcribirlos y prepararlos para mandarlos a la aprobación del obispo y para mandarlos al Papa, Juan Pablo II. Entonces les mandó a orar mucho tiempo, Vicente, estuvieron años orando, como se los pidió Jesús, para que cuando se lo llevaran al obispo, él le diese la aprobación. Es decir, Jesús los puso a orar mucho para preparar el corazón y la mente del obispo de Nigeria, de la diócesis local, para que lo aprobase, y Jesús lo puso a orar mucho para que esa aprobación se diese, como de hecho ocurrió, la aprobación se dio. Entonces, cuando ya los mensajes estaban editados, ordenados, recapitulados, comenzó la fase de divulgación. Eso fue a principios del siglo XXI. Comenzó la fase de divulgación que, entre otras cosas, consistía en traducirla a los idiomas más importantes, a los idiomas más difundidos o más masivos en el mundo. Y a partir de ahí se comenzaron a hacer los devocionarios, los libritos, que no solamente tienen el resumen de la devoción, sino que tienen las oraciones de la hora de Getsemaní. Esas oraciones fueron dadas por el cielo, Vicente, para que las hagamos todos los jueves de 11 de la noche a 3 de la mañana para acompañar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Mira que son de un nivel de profundidad teológica y espiritual tan bárbaro que no son inventadas por humanos. La mayor parte de las devociones de las oraciones las dio el mismo Jesucristo, otras las dio San Miguel Arcángel y otros santos, pero son oraciones procedentes del cielo. Jesús nos revela las oraciones que él hacía cuando estaba en el huerto de los olivos y algunas súplicas de angustia o llamados angustiosos que él hacía a Dios Padre cuando estaba crucificado, Vicente. ¿Tú sabes lo que significa conocer lo que Jesucristo oraba cuando estaba en Getsemaní o lo que Jesucristo oraba cuando estaba crucificado? No puede haber unas oraciones de mayor nivel espiritual, de mayor nivel teológico, que oraciones que son dadas por el cielo. Por lo tanto, nadie las puede cambiar. Nadie tiene la potestad de alterarla. Incluso si a veces una persona no comprende algo, tiene que rezarla exactamente como está y pedir luz al Espíritu Santo, pero jamás cambiarla. ¿Qué significa entonces acompañar a Jesús en Getsemaní? Es obedecerle.
porque recordemos que él dijo a Santiago, Pedro y Juan como una orden en Getsemaní, les dijo, quedaos aquí conmigo y velad. ¿Para qué? Para que no caigáis cuando llegue la hora mala. Notemos que Santiago y Pedro, cada vez que regresaba Jesús, estaban durmiendo. Al parecer Juan no, porque alguien estaba narrando. Él por humildad no dice, yo estaba despierto, pero si uno lee el Evangelio con mucho detenimiento, pareciera, y no lo digo como una afirmación contundente, pareciera que Juan sí estaba velando, porque él es alguien narraba que los otros dos estaban dormidos, alguien narraba lo que hacía Jesús, alguien narraba lo que estaba pasando. Al parecer era Juan. Y por haber velado, por haber permanecido en Getsemaní, ¿quién fue el único que tuvo el valor de acompañarlo hasta el Calvario? Fue Juan. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que si no hacemos lo mismo, no tendremos la fuerza para no negar, traicionar o darle la espalda a Cristo. Fíjense que Pedro, él pensaba que él no necesitaba orar, porque total, él le dijo al Señor, estos tal vez te abandonen. Yo, Pedro, contigo hasta la muerte, porque él pensaba que podía basarse en su fe. Y no pudo. En la primera prueba lo negó. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros este suceso de Pedro, del buen Pedro, que obviamente después lloró mucho esa falta? Lo que nos dice es que ninguno de nosotros, Vicente, puede basarse en su propia fe o en su propio amor a Cristo para pensar que no lo vamos a negar, traicionar o abandonar. La única forma es obedecer a Cristo que nos dijo, quedaos aquí conmigo y velad. Pues Vicente, hacer Getsemaní los jueves es obedecer de Cristo, velar con Él para no caer cuando llegue la prueba. Y notemos también lo siguiente, Jesucristo es Dios, Él no está atado en el tiempo, Él vive en un eterno presente. Yo, Vicente, haciendo Getsemaní el jueves, yo no me puedo ir hacia el pasado, porque yo soy esclavo de la fecha, del día y de la hora. Dios no, porque Él creó el tiempo y el espacio. Entonces, yo haciendo Getsemaní hoy, Vicente, sí puedo acompañarlo a él, a Jesús, en Getsemaní hace 2000 años, porque él estando en Getsemaní hace 2000 años, sí puede verme a mí 2000 años más adelante, consolándolo y adorarlo en Getsemaní. Ese es un misterio hermosísimo. ¿Qué significa consolar a Jesucristo agonizante? Porque, Vicente, tenemos la tendencia como humanos frágiles que somos a pensar en nuestro sufrimiento, miedo a morir, nuestro miedo a sufrir. Siempre pensamos en el sufrimiento humano y le pedimos a Dios que nos ayude con todas nuestras pruebas y sufrimientos. Pero la pregunta, Vicente, es, ¿quién piensa en el sufrimiento de Dios? Se nos olvida que a medida que crece el pecado y la iniquidad en el mundo, a medida que sube el número de niños abortados en el mundo, que las estadísticas dicen que son 3 niños abortados cada 2 segundos, 3 niños cada 2 segundos en el mundo, unos 50 millones de niños abortados en el mundo. ¿Quién es el que más sufre la gran tribulación? ¿Quién es el que más sufre que crezca el nivel de pecado e iniquidad en el mundo? ¿Quién es el que más sufre viendo millones de almas condenarse en el infierno por los pecados de la carne, por la fornicación, la pornografía, el adulterio y todo esto, la ideología de género? ¿Quién es el que más sufre? Nos cuesta a veces comprender y no meditamos con suficiente fuerza, Vicente, es que la agonía de Cristo aumenta cada segundo a medida que aumenta la iniquidad en el mundo. La devoción nos enseña a consolar a Jesucristo agonizante, a que nos duela cómo sufre y sangra el corazón de Cristo por los pecados del hombre, por el incremento del aborto y por todas el aumento del pecado en general, hablando los pecados hasta el cielo, como lo dice Isaías 24 y tantas otras citas bíblicas. Pues entendamos el valor de lo que significa consolar a Dios, Vicente. Estamos acostumbrados a pedir a Dios, Dios ayúdame, Dios consuélame, Dios resuélveme, Dios dame. Está bien, pero ¿cuántas personas piensan que Dios sufre horrores retorciéndose de dolor? Y a María también. ¿Quién piensa en el sufrimiento de Cristo? No es como lo piensan los protestantes, que dicen Jesucristo sufrió en la cruz y ahora está en gloria eterna en el cielo, feliz desde allá contemplándonos. No es así. Lo que nos explica este Jesucristo agonizante es que Jesucristo está crucificado hoy, Vicente, por nuestros pecados. Hoy está coronado de espinas. Hoy lo estamos crucificando y coronando de espinas. Hoy lo estamos flagelando. Hoy, Vicente, este Jesucristo no es el Jesucristo que murió en la cruz hace 2000 años, sino Jesucristo mística y verdaderamente crucificado hoy por nuestros pecados. Y te cuento una anécdota interesante. Él está despierto, está vivo y está sangrando por su costado. Y Bernabé
le pregunta en una ocasión, o mejor dicho, Bernabé le transmite una pregunta que se hacía al pueblo. Señor, si tú estás vivo, estás despierto, ¿cómo es posible que sangre de tu sagrado costado? Se supone que porque y Jesús le responde con palabras amorosas, como cuando le respondió a Felipe, Felipe, ¿cómo es eso de que muéstrame al Padre? Tengo 3 años contigo Y aún no me y no conoce. sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, Felipe, no has entendido nada. Claro, pues Jesús le responde con una fórmula similar, un pequeño regalo. No se dan cuenta que yo estoy crucificado hoy. Este Cristo que tú ves no es el Cristo que murió en el Calvario. Obviamente es el mismo Cristo, pero no es el Cristo que murió y ya resucitó. No es el Cristo glorificado en el cielo. Este Cristo significa que yo estoy hoy mística y verdaderamente crucificado por los pecados diarios del hombre, flagelado y coronado de espinas día a día. Por eso es que mi costado sangra, aunque yo estoy vivo, estoy despierto. O sea, lo que nos está diciendo Jesús es que tenemos que comprender que nuestra maldad y nuestro pecado lo crucifica, lo flagela y lo corona de espinas hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos invita a la devoción? Es a consolar a Jesucristo agonizante, a vivir en santidad para quitarle la corona de espinas, a hacer cumplir los mandamientos, a defender la verdadera iglesia, a defender la verdadera doctrina, a defender el evangelio inalterado, a defenderlo de las herejías, las blasfemias contra Cristo y contra la iglesia, contra la verdad, para consolarle, para darle alivio, para quitar su corona de espinas con nuestro trabajo de evangelización. Es realmente fantástico escucharte explicar la devoción, Mauricio, porque me parece que además has hecho hincapié en un tema que me parece muy importante que los hermanos comprendan para realmente introducirse de lleno en la devoción a la sangre preciosa, acompañando a nuestro Señor. Y es esa noción tan distinta del tiempo de nosotros, los limitados, y del tiempo para Dios. Es esa noción tan clara de que Dios no está sujeto a nuestro pobre espacio temporal y físico, es el Dios del tiempo y de la historia, y por lo tanto puede desde el Getsemaní vernos a nosotros, acompañarle y consolarle, como puede también desgraciadamente seguir siendo crucificado por nuestros pecados. Me parece una explicación realmente maravillosa y que puede servir mucho para entender el sentido de esta devoción. Por otra parte, Mauricio, mientras te escuchaba me surgía una pregunta. La profundidad de los mensajes y las oraciones dictados al vidente por Dios, que tú mismo has reconocido que son de un nivel teológico altísimo y que además son oraciones mismas que no pueden ser alteradas, es imposible que parta de un humano simple como nosotros. Lo digo por los que dudan, ¿no?, sobre el mensaje al vidente. Es absolutamente imposible que tú o yo pudiéramos redactar así como así esas oraciones, esos mensajes, ¿no? Es imposible porque solamente Dios podía saber lo que estaba en su mente cuando él llamaba angustiosamente a su Padre en el cielo. Es decir, imagínate lo que significa, Vicente, que Dios mismo nos haya revelado lo que oraba al Padre Celestial. Fíjate que la oración tiene cosas relacionadas, por ejemplo, contra la ideología de género, ¿no? Contra lo que significa un hombre imitando a una mujer o un hombre rechazando ser lo que es. Jesús en ese momento, hace 2000 años, lo sabía. Veía que en el también era contra la pureza de los niños y contra la identidad de ser como Dios nos hizo, hombre o mujer. Él lo sabía desde entonces. Él desde entonces ya estaba haciendo oraciones que estaban asociadas con la batalla final que se está librando hoy en día
basada en el aborto, en la contracepción, en la ideología de género, en los matrimonios homosexuales y todo eso. O sea, las oraciones que hacía Jesús hace 2000 años ya contemplaban los males de esta generación perversa, pero sobre todo lo que significa que sean la oración que estaba en la mente de Dios en ese momento y que haya sido revelada a los hombres para rezarlas ahora, Vicente. Qué cosa tan maravillosa. Mira, hay gente que solamente sin saber si está aprobado o no y sin necesidad de que tenga asesoría de ningún sacerdote, ha hecho Getsemaní con las oraciones que están acá o que también están en este otro librito con el cual la estamos difundiendo ahora. Pero eso, obviamente son las mismas que, como dije, se pueden cambiar. Lo que hay que buscar es una buena traducción. Pues hay gente que ha hecho Getsemaní, Vicente, y ha sentido, porque me lo ha dicho, la voz de Cristo en su corazón. Ha sentido la profundidad y el nivel teológico de las mismas. Ha sentido fuego en su corazón. Es decir, cuando una persona hace Getsemaní y conoce estas oraciones y las hace, se da cuenta de lo que tú acabas de decir, que no pudieron haber sido un invento humano. Eso es, eso es. Eso es, Mauricio. Por otra parte, has explicado muy bien la importancia que tiene conocerla ahora y justamente al hablar tú, como has hecho, de ese doble sentido, del plan de santificación y del programa de formación de verdaderos soldados, ¿no? Es realmente maravilloso. Ahora bien, voy a incidirte ahora en otro tema que me parece que es, si no lo he entendido mal, fundamentalísimo, básico, el sello, Mauricio. ¿Qué significa consagrarse a la precisísima sangre? ¿Qué significa el sello del que tantos hermanos ya han oído hablar y quizá no conocen en profundidad? ¿Qué sustento bíblico tiene el sello? Comienzo recapitulando lo que dije antes y después aportando algo nuevo. El sustento bíblico del sello está en el Éxodo, ¿no? Que había que sellar las jambas y dintel de las puertas para ser no solo preservados del ángel exterminador, sino para que esa familia quede marcada, sellada como familia del pueblo de Dios, como pertenecientes al pueblo de Dios. Les daba derecho entonces a ser librados por Dios y heredar la tierra prometida. Entonces, esa sangre, como decíamos antes, que tiene sustento bíblico, ese sello que tiene sustento bíblico en el sello, Dios lo lleva a su plenitud con el verdadero sello, que es la Eucaristía, con la verdadera sangre en plenitud, que es la sangre del Hijo de Dios, derramada por nosotros, sellando esta nueva y eterna alianza con sus hijos. Ahora, voy a explicarlo un poquito mejor y para eso voy a leer un pequeño fragmento de uno de los mensajes de la devoción de este libro que mostré antes, que tiene la recapitulación de todos los mensajes que recibió Bernabé, y me voy a referir específicamente al mensaje del 6 de enero del año 2000, hora 3 de la madrugada, que se titula Estoy construyendo un nuevo sagrario de amor en sus almas. Y un fragmento de este extraordinario mensaje dice así: Hijos de la luz, el Padre Eterno los ama a todos ustedes. Esto fue lo que me motivó a enviarme y que les diera esta bendición. Esto es para prepararlos para los días que vendrán. Hijos de la luz, piensen en lo que significa que en su alma existe un santuario de la Santísima Trinidad. Lo repito, hijos de la luz, piensen en lo que significa que en su alma existe un santuario de la Santísima Trinidad. Esto significa que su alma es un pequeño cielo, una morada para la Santísima Trinidad. Denle gracias al Cordero sin mancha, cuya sangre abre el sello. Honor a la mujer de la que la palabra tomó su sangre y se hizo hombre. Que ella les abra la mente para que entiendan el valor de la preciosísima sangre de Cristo. Mira qué palabras tan maravillosas. Está diciendo que no solamente que el sello consiste en hacer una morada de la Santísima Trinidad en nuestras almas, sino que dice que su alma es un pequeño cielo. ¿Qué significa eso, Vicente? Solemos llamar cielo a ese lugar misterioso, ¿no? En el cual habita Dios. Para nosotros el cielo es algo que está allá. No sabemos dónde. Allá, donde Dios mora, donde Dios Padre mora, con su Hijo glorificado a su derecha,
eso es el cielo. Pero como Dios, como el cielo está definido bíblicamente, y así se puede mostrar con palabras del Apocalipsis, como el cielo está definido como la morada de Dios, el lugar donde Dios mora, ¿qué significa esta frase que acabo de leer tan hermosa que dice, piensen qué significa que su alma es un pequeño cielo? Lo que nos está diciendo es que además del cielo donde Dios mora en plenitud, allá en su gloria, con su Hijo y su Madre, sus ángeles, también hay un pequeño cielo aquí, Vicente. En cada uno de nosotros hay un pedazo de cielo, siempre y cuando te decidas a vivir en santidad, cumpliendo todos los mandamientos, viviendo en estado de gracia permanente y teniendo conciencia de lo que significa ser un templo vivo de Dios. Qué misterio tan grande. Voy a enlazarlo con lo que explicaba antes del Arca de la Alianza. Yo explicaba que estos ángeles de oro que cubrían el Arca de la Alianza, se demostró en el libro de Samuel, está como en estos 7 meses que estuvo en varias ciudades filisteas, estos ángeles hicieron todo tipo de desastres. Agarraron a Dagón y lo descabezaron en el piso, crearon toda suerte de enfermedades y de males, tantos que el nuevo rey filisteo, cuando le dijeron, llévatela porque nos estamos muriendo, ese rey dijo, me la van a traer a mí para que también mi pueblo muera. No, devolverla a los israelitas, no sea que muramos todos. ¿Qué es lo que significa eso? Está demostrando que los ángeles que están acá, de oro, solo representaba a los verdaderos ángeles. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? A ti y a mí en el siglo XXI, justamente comenzando la gran tribulación. Significa que estos ángeles van a proteger a la persona que se haya constituido arca de la alianza, Vicente. Y lo voy a explicar con unas palabras de María Santísima que están en el mismo libro de los mensajes de Bernabé, en el mismo libro, pero yo lo puse en la portada de este pequeño librico que hice. Es un mensaje de María que es extraordinario lo que dice, Vicente, y te lo voy a mandar para que tú también lo tengas. Dice así María Santísima en el mensaje del 15 de julio de 2000, el Dios del cielo, con el monte Sión, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. Mauricio, disculpa. Es que al maligno debe molestarle mucho ese mensaje porque justo cuando lo ibas a leer se ha perdido la conexión. Te pediría que lo volvieras a leer, si eres tan Por amable. supuesto. Comenzamos otra vez. Un mensaje de María Santísima del 15 de julio de 2007. Es un mensaje que forma parte de los que recibió Bernabé, es decir, un mensaje que forma parte de la devoción de la preciosísima sangre. Dice así María Santísima: cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo. Como el monte Sión, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. En ese templo la gloria del Altísimo será revelada. Y continúa en el siguiente párrafo. Desde el santuario de ese templo, la fuente de agua dadora de vida estará brotando por siempre. Oh, como un pequeño arroyo se ha esparcido hacia un mar sin fin para dar vida a las criaturas. Mira qué misterio tan hermoso. El monte Sión bíblicamente va a ser protegido. Hay 4 profecías bíblicas, 4, que dice que en el monte Sión habrá supervivencia. Una de ellas está en el libro de Abdías, 1:17, pero también está en Isaías, en Primera de Reyes y también en el libro de Joel. Dice, en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo. ¿A qué monte Sión se refiere? ¿A esa pequeña colinita que está en Jerusalén donde no viven ni 1000 personas? No, Vicente. Cuando la profecía de Abdías 1:17 dice, en el monte Sión habrá supervivencia, se refiere a las personas que se constituyan monte Sión, que se constituyan templo vivo de Dios. Eso es lo que María nos explica acá. Dice, cuán bendito es el templo en el que habita el Dios del cielo. Como el monte Sión, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. O sea, María nos explica que esas 4 profecías bíblicas que hablan de la supervivencia en el monte Sión se cumplen en quien haga de sí mismo un templo vivo. Entonces, estos ángeles son los que llevan en cumplimiento a plenitud el Salmo 91, que en algunas Biblias es, si no recuerdo mal, el Salmo 90, que es ese salmo que es tan hermoso donde dice, caerán 10.000 a tu lado y 1.000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, y a ti no te hará nada.
no te alcanzará la peste, ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus brazos para que en piedra no tropiece tu pie. Qué Yo he belleza. meditado mucho en ese salmo que me aprendí hace muchos años de memoria. Yo me decía, Vicente, ¿qué significa que un ser humano quede vivo cuando acaban de morir 1000 de este lado y 10.000 del otro? Es un superhombre, es Batman, He-Man, es el hombre araña. No, es porque es más hermoso, es más simpático, tiene más contactos. No, ese hombre sobrevive cuando 11.000 acaban de morir a su lado, porque se hizo monte Sión, Vicente, porque se hizo templo vivo de Dios. Por eso dice María, miles de santos ángeles lo rodearán y defenderán. Y termina diciendo, en ese templo la gloria del Altísimo será revelada. Cuando sobrevive ese hombre protegido por ángeles, como está en el Salmo 91, lo que está sobreviviendo no es un simple ser humano, es un templo de Dios preservado por ángeles. ¡Qué maravilla! Imagínate qué revelación tan impresionante. ¿Por qué Dios la reservó para estos tiempos? Para que entendamos que sin esta protección no vamos a poder con la gran tribulación, Vicente. Hay dos cosas sin las cuales no se puede entrar en la gran tribulación. Vista como un nuevo diluvio, hay que entrar en el arca verdadera, que no fue la de Noé, porque ese era solo tipo, era solo hombre y figura. Hay que entrar en la verdadera arca de salvación que se llama el Inmaculado Corazón de María, con la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y hay que sellarse con la preciosísima sangre, como el sello del Éxodo. ¿Para qué? Para que miles de santos ángeles lo rodean y lo defienden y se dé cumplimiento en nosotros en plenitud el Salmo 91, Vicente. O sea, no comprender esto ahora es una locura. Enfrentarse a la gran tribulación sin estar consagrado a la preciosísima sangre y sin estar consagrado al Inmaculado Corazón de María es una soberana locura. Es la mayor insensatez de todo nuestro tiempo. Por eso Jesús la reservó para ahora, para este tiempo, aunque estamos a punto de iniciar o ya iniciada la gran tribulación. Así es, Mauricio, así es. Y así se dará cumplimiento, ¿verdad? Aquel caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones, ¿verdad? Así es. El Desde luego. Salmo 91 lo vamos a cumplir en plenitud. Vamos a saber lo que significa el Salmo 91 cumplido en nosotros y dando testimonio del poder de la sangre de Cristo. Hay un mensaje donde Jesús dice, en la devoción, donde Jesús dice, cuando veas el poder de mi sangre preciosa, testimónelo, testifícalo. Espero que al final dejemos aunque sea 5 a 7 minutos para darte unos 2 o 3 testimonios importantísimos, Por porque Jesús supuesto. dijo que cuando veas el poder de su sangre preciosa, testimoniadlo. De testimonio, por supuesto que sí. Mauricio, fantástico, realmente bellísima, maravillosa y clarificadora, sobre todo en la explicación que has dado del por qué nuestro Señor reserva este impulso a la devoción a la Santísima Sangre para este momento final que estamos viviendo. Has explicado muy bien que Jesucristo es agonizante, sigue agonizando hoy en el Calvario por nuestros pecados. ¿A qué se debe esa agonía? Yo creo que hay mensajes, según he podido entender, revelados al vidente que explican en cierta forma cuándo acabará, Mauricio, la agonía de Jesucristo. ¿Cuándo acabará esa agonía? Hay un par de mensajes que son extraordinariamente importantes para responder esta pregunta. Uno es del 12 de noviembre del año 1999 y otro es del 5 de enero del año 2000. En esa ocasión, Jesucristo se le presenta con tanto sufrimiento, con tanto dolor, y le dice a Bernabé, Bernabé, estoy en intensa agonía, estoy en enorme agonía. Y Bernabé lo ve sufriendo tanto, llorando tan amargamente, o sea, lo ve con tanto dolor que le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué podemos hacer para ti para minorar tu agonía? En ese mensaje del 12 de noviembre de 1999, él resume los principales aspectos que son los que le causan mayor agonía, porque obviamente él sufre por todos los pecados de la humanidad, pero él le dice los principales, los 8 creo que son los que le causan mayor dolor, agonía y sufrimiento. Por un lado está el pecado del aborto, lo que significa los niños asesinados, clamando al cielo justicia, llorando, haciendo llorar a Dios. O sea, destroza el corazón de Dios esos 50 millones de niños que se asesinan anualmente en el mundo.
Esa es una de las principales causas de su agonía. La otra es ver cómo millones de almas se van al infierno por los pecados de la carne: pornografía, fornicación, adulterio y todas las modas de hoy en día que llevan al hombre al pecado de la carne, hacer el pecado de la carne como si fuera normal. Hoy ya parece que ya no existe el pecado, ya nada es pecado, ni la masturbación parece que es pecado, ahora como que se abolió el pecado mortal. Mentira, mentira, Jesús nos dice que esos pecados de la carne llevan a millones de almas diariamente al infierno y su corazón inocente sufre por eso. Luego menciona el daño particular que le hacen los sacerdotes que lo traicionan, los sacerdotes que se pasan al bando del enemigo, que lo combaten a él, que lo persiguen, los que se unan al mundo, los que se hacen amigos del mundo y comienzan a combatir a Cristo, a la verdadera doctrina, los que se hacen servidores del dinero, los que hacen amistad con el mundo y lo venden por dinero a su Señor. O sea, el daño que le crea a Jesucristo, sus más cercanos amigos, los que se sientan a la mesa con él, sus ministros sagrados, cuando lo traicionan y lo entregan, los sacerdotes que se convierten en el Judas de nuestros tiempos. Los siguientes están todos relacionados con la Eucaristía, Vicente. Es impresionante. Él explica lo que significa la agonía que le produce, las manos no consagradas impartiendo la comunión y las personas comulgando en la mano. Él nos recuerda que eso es un horroroso sacrilegio, es un sacrilegio, él lo dice. La agonía que le causa que manos no dignas, no consagradas, tomen el santísimo y divinísimo cuerpo y sangre de Cristo, que está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nada que ver con los ministros sagrados de la Eucaristía, los ministros extraordinarios como se llamen, o la gente haciendo fila para comulgar en la mano. Todo eso lacera la espalda ya destrozada de Jesucristo. La gente no se da cuenta, Vicente, que la gente hace la fila con un látigo en la mano para darle otro golpe en la espalda a Cristo cada vez que comulga en la mano. Esto está agonizando, indigna como se imparte la sagrada y todo lo relacionado con la Eucaristía. Pues eso un poco en resumen, obviamente hay más detalle, pero te lo estoy resumiendo, y todo lo que constituye la destrucción de la verdadera fe y de la verdadera doctrina, o sea, todo lo que constituye el hombre malvado emitiendo tantas herejías y nadie que lo defienda, nadie combatiendo las herejías del hombre malvado que se sentó en la silla de Pedro. O sea, Jesús le dice a Bernabé: ¿quieres consolarme? ¿Quieres disminuir mi agonía? Defiéndeme, Bernabé, de los errores para destruir la iglesia y la verdadera fe, la verdadera doctrina. Defiéndeme. Pues yo cuando leí eso, Vicente, me lo tomé en serio, porque algunos no lo quieren hacer porque eso compromete, complica tu vida defender la verdad, el evangelio inalterado, la verdadera iglesia, el verdadero papa. Atacar al falso profeta contra las herejías te complica la vida, como me la ha complicado a mí, a ti y a tantos otros que estamos luchando. Claro que la complica, no solamente eso, la expone a todo tipo de difamaciones, persecuciones e incluso a la muerte. Pero Jesús nos lo pide llorando, Vicente: defiéndame de los errores para destruir el evangelio alterado, la verdadera fe, la verdadera iglesia. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Para terminar ya la respuesta a esta pregunta, ¿cuándo va a terminar la agonía de Cristo? Cuando se dé el triunfo del Inmaculado Corazón de María, del Sagrado Corazón de Jesús, y venga el glorioso reino de paz. La devoción explica mucho lo que significa este glorioso reino de paz que viene con la parucía, que viene con su segunda venida y que hace nueva todas las cosas. Un reino en el cual la tierra entera va a ser católica en la divina voluntad. Pero mientras tanto tenemos que consolar a Cristo y obedecerle, haciendo Getsemaní y obedecerle, defendiéndolos de los errores contra la iglesia, contra la verdad y contra el evangelio inalterado. Qué maravilla la vinculación de este mensaje de la devoción a la Precisísima Sangre con la lucha que humildemente intentamos llevar adelante, Mauricio. La defensa constante de la santa tradición, la sana doctrina, las Sagradas Escrituras, el magisterio bimilenario contra todos los que la están conculcando. A mí me surgía ahora una pregunta, Mauricio, voy a ser muy breve porque, bueno, ya llevamos más de una hora de entrevista, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, pero me surgía ahora una pregunta y es, ¿tú crees que tiene algo que ver, Mauricio, el hecho, por ejemplo, de que no haya sido
aprobada una aparición como Garabandal, en la cual se condena claramente y la Virgen María deja clarísimamente en los mensajes la cantidad de consagrados y obispos que van a ir desfilando hacia el Averno por traicionar a Cristo y a su doctrina, o esta devoción de la preciosísima sangre a partir de 1995, en la cual queda clarísimo que lo que Cristo nos pide es la defensa de la ortodoxia, de la verdadera doctrina y de la verdad de siempre. ¿Crees que está relacionado todo esto con el hecho del nulo o escaso o ningún apoyo o interés que tienen estas devociones entre la actual jerarquía apóstata? Por supuesto, porque estos mensajes la denuncian. Estos mensajes denuncian con nombre y apellido en la protestantización de la Iglesia Católica. De hecho, dice que somos esclavos de la fe protestante, que entraron para destruir la verdadera misa y la verdadera doctrina católica, y denuncian la masonería por su nombre. Es decir, Jesús denuncia en los mensajes el control de la masonería eclesiástica, tomando la cúpula de la Iglesia Católica y tomando a la mayor parte de los prelados de la alta jerarquía. También dice Jesús en un mensaje que es desgarrador, que solo una cuarta parte de sus sacerdotes sobrevivirá. Yo la primera vez que leí eso, Vicente, fue hace como 6 años y me causó tanto dolor. Yo decía, ¿cómo es posible que solamente un cuarto de los sacerdotes vaya a sobrevivir? Claro, ahora no son ni siquiera un cuarto. Ahora Ahora mismo será te iba a decir, un perdona, uno, claro. que te iba a decir que ahora mismo a mí me has dado un mensaje de esperanza, porque a mí ya Eso. un cuarto. Sí, cuando yo lo leí, para mí fue aterrador, hace 6 años. Sí, sí, Pero hoy sí. en día lo veo como un mensaje de esperanza, porque si solamente Correcto. hay 1 a 5% de los sacerdotes en la verdad, lo que significa es que Jesús y María van a hacer una labor tan buena con sus sacerdotes a través de nuestra oración y entrega también, que Correcto, podemos recuperar hasta llegar a un 25%. Pero correcto. sí, todo esto denuncia al plan de destrucción de la iglesia y por eso es que hay muchos prelados que están en contra de esta devoción, porque quedan, digamos, los masones que están en toda la iglesia quedan expuestos ante estos mensajes, quedan desnudos su plan ante estos mensajes. Absolutamente. Bueno, por estar, la actual jerarquía apóstata está en contra hasta del mensaje de Fátima. Es que está claro que la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo en las verdaderas apariciones, en las verdaderas devociones han sido muy claros en la denuncia de la propia jerarquía que ha ido contra la doctrina de Cristo. Está clarísimo, Mauricio. Bueno, ya lo has ido apuntando, la importancia de la hora de Getsemaní, por qué es tan importante acompañar a Jesús en su agonía en Getsemaní, qué significa. Has ido apuntando también alguna cosa sobre los horarios. Si quieres brevemente, explícanos un poquito esa parte práctica para que quienes quieran iniciarse en la práctica real de esta devoción lo tengan claro, Mauricio. Consiste principalmente en hacernos un ejército de adoradores de la preciosísima sangre. Hay un mensaje importantísimo que es hermoso, Vicente, verdaderamente hermoso, donde dice que Jesús, que no tenía ni siquiera el consuelo de Dios Padre en Getsemaní, el único consuelo que recibía es del ángel del consuelo. El ángel del consuelo lo que hacía era repetirle en el oído a Jesús los nombres de las personas que iban a adorar a su preciosísima sangre en el futuro. Imagínate lo que significa, Vicente, un ángel diciéndole, mira, Señor, allá en el futuro está tal persona y tal persona consolándote, acompañándote en Getsemaní. Eso es lo primero, lo más hermoso, que significa consolar a Jesús en su momento de mayor agonía. Se hace desde las 11 de la noche del jueves hasta las 3 de la mañana del viernes. Las oraciones están todas dadas, no hay que inventar nada. En Muy este bien. librito blanco están continuas desde la página 14 hasta la página 96, continua, continua. Y te digo, cuando uno tiene práctica, lo hace exactamente en 4 horas. Estoy liderando un grupo internacional que tiene unos 15 países de Latinoamérica y de Europa. Hay personas de España bastantes, también de Italia, Francia, Austria, Reino Unido, Finlandia y Noruega. Y me falta algún país de Europa que ahorita, no, de Suiza y de Suiza. Lo estamos haciendo todos los jueves en horario de GMT más 2, es decir, en horario de Francia, España, Italia. Yo te voy a pasar el link por si tiene gente que quiera sumarse. Lo estamos haciendo en vivo también porque la oración tiene 9 oraciones que son cantadas, o sea, 9 partes que son musicadas. Entonces la hacemos en vivo para que la gente vaya acostumbrándose, conociendo las melodías de esas 9 partes que son cantadas. Y un poco para que la gente aprenda. Ya después de que la gente aprende, ya lo puede hacer solo en su casa o en su parroquia o con su familia o como quiera. Entonces, aunque en el grupo que estoy liderando
que se llama 2000 Nuevos Consagrados. Tiene mucha más gente de Latinoamérica, obviamente. Pues, obviamente el grueso está de aquí, más del 80-90%. Yo estoy haciendo el Getsemaní en vivo en horario de Europa, porque como en Europa no se ha difundido tanto como en Latinoamérica, quiero darle un impulso en Europa. Y aprovechando también que estuve en diciembre y en enero en España, creé unos grupos nuevos locales. De hecho, te tengo una muy buena noticia de los grupos que creé cuando estuve allá. El grupo de Valencia acaba de consagrarse a la Purísima Sangre, me mandaron la foto, estoy muy contento, agradecido a mí cada vez que se consagran a la Purísima Sangre a los 6 meses de iniciar el Getsemaní. Es para mí una enorme alegría porque es como el acto de graduación, es decir, los soldados que permanecieron firmes van como por así decir al día de su graduación. Qué bien, qué bien. Entonces, yo te voy a pasar el link para que más personas se sumen, los que quieran conocer la devoción, hacerse soldados de Cristo y prepararse para su acto de consagración a los 6 meses de iniciar. Perfecto. Nos dejarás, Mauricio, el link a esa retransmisión que hacéis, en la que estáis impulsando y además en un horario europeo. Y nos podrás dejar también, Mauricio, la forma de conseguir el libro tuyo al respecto de la devoción, y así Sí, también podemos... en mi página web, de hecho, está el link para bajar el libro. El PDF lo puedes entrar en mi página web www.yayegoanuestraliberación.com. Lo Ahí pondremos hay, al pie del vídeo sí, para que acceda. hay Getsemaní grabados, pero también yo anuncio ahí el Getsemaní en vivo nuevo, porque el que yo hago en Europa es en vivo, no es grabado. El que yo hago en Europa es en vivo, en directo. Perfecto. Y ahí hay un link para descargar el libro. El libro que tiene las oraciones. Con mucho gusto yo les ayudaré a todo eso porque me siento muy contento de que el ejército de adoradores de España está creciendo, también en Guadalajara, también en Extremadura, y también hay un grupo que lo está haciendo en Barcelona. Los hice con ellos por primera vez el 26 de diciembre, si no recuerdo mal, pasado en Barcelona, y han seguido fieles y firmes a la devoción. Así que estoy muy contento porque en España y también en Italia, en Francia, Suiza, Finlandia y Noruega se está levantando un nuevo ejército de adoradores de la Purísima Sangre. Maravilloso para nuestro Señor, sin duda que será pues consolado por más hijos de Dios, sin duda, Mauricio. Fantástico. Bueno, pues toda esta información, hermanos, se la vamos a dejar en la descripción del vídeo para que puedan acceder a todo este contenido que nos ha explicado Mauricio, que pueda facilitar el que quien quiera se sume a esta devoción tan querida por Cristo. Y nos hablabas, Mauricio, de que para terminar te gustaría comentar algunos testimonios, ¿no? Que pueden ser quizá hasta incluso vitales, ¿no? Para entender un poco en los corazones y en la práctica cómo actúa, ¿no? La preciosísima sangre de Cristo en nosotros. Así es, Vicente. Yo, antes de este encierro mundial por la pandemia, siempre estaba de viaje y en cada país que iba, a cada ciudad que iba, siempre creaba grupos nuevos locales de Getsemaní, pero también conocía gente que ya conocía la devoción y la hacía. Obviamente desde febrero ya se me frenaron todos los viajes y ahora solamente hago evangelización y apostolado por internet. Pero en esos viajes conocí gente maravillosa y conocí algunos testimonios que me gustaría compartir porque Jesús dice en un mensaje: cuando seas testigo del poder de mi propia sangre, cuéntalo al mundo. El primero lo voy a contar de una persona de aquí de Colombia que conocí en Bogotá en un retiro en Corporación Belén, que me invitó Rafael Arango. Estaba lleno y cuando di la última charla, que es la de la próxima sangre, había dicho que no se podía interrumpir con preguntas porque no daba tiempo y venía la Santa Misa, pero en algún momento una persona del público levantó la mano y tenía tantas ganas de hablar que me tocó dejarla porque se notaba que explotaba si no la dejaba hablar. Voy muy rápido porque el cuento es muy largo, pero esta persona de condición humilde, se muere la mamá en la costa, fue al entierro de su madre y a cobrar una pequeña herencia que la mamá le había dejado. Después de pasar de todo el entierro, el lunes va en la mañana al banco con su hermano y su primo a cobrar el dinerito, que aunque no era mucho, tú sabes que para la gente humilde cualquier cosa es bastante dinero, y a la salida la estaban esperando porque se había filtrado la información del cobro de la herencia, le estaban esperando 2 sicarios. Le pegan 3 tiros al hermano y 2 al primo, y cuando a ella la van a matar, porque sabía que tenían que matar los 3 y quedarse con el dinero, ella solamente se echó de rodillas al piso a invocar la próxima sangre, a decir: sangre de Cristo, sálvame. Y a solamente 3-4 metros, a plena luz del día, a las 10 de la mañana aproximadamente,
No la podían ver, no la veían, la buscaban y la buscaban. Ella levanta la vista, con ese miedo estaba temblando y los ve a ellos a tan corta distancia buscándola para matarla y no la vieron. Se les mete a los estos que iban en moto un espíritu de extrema avaricia, como por decir, ¿y yo por qué voy a compartir el dinero con el otro? Vicente, frente a esta persona comenzaron a caerse a tiros entre ellos. Cuando quedan malheridos en el piso o muertos o qué sé yo, la muchacha agarra la mochilita con el dinero, llama una ambulancia y se va con su primo y su hermano al hospital, que se salvaron los dos milagrosamente, ni perdieron la vida ellos, ni perdió el dinero, ni perdió nada. Los que perdieron la vida fueron los dos sicarios. No la veían, Vicente, a 4 metros a plena luz del día, quedó invisible. La otra persona que conocí en Santa Montaña, en Puerto Rico, Disculpa, estaba yo. disculpa que te corte, realmente quedó cubierta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin ninguna duda. Verdaderamente, es que es real, esto es real, Vicente, esto no es fábula, esto no son cuentos de viejas, de abuelas. Sí, sí. Conocí en Santa Montaña, yo estaba haciendo oración en Santa Montaña, que es un lugar de aparición mariana extraordinario de Puerto Rico, que se dio entre 1899 y 1909. Hoy en día es un santuario de peregrinación poco conocido. Y estaba yo haciendo oración en Santa Montaña, en el pozo de agua, que la Virgen de Dios dijo que siempre fluiría agua y que sería agua de sanidad para sus hijos. Y una persona, después de que rezamos cada uno el rosario en privado, saca el rosario rojo de la preciosísima sangre y dice, ¿quién me acompaña a rezar la coronilla de la preciosísima sangre? Y yo me quedé impresionado. Yo digo, ay, aquí en Puerto Rico hay alguien que la conoce. Y la rezamos sin el libro en mano. Sin el libro en mano significa que no la sabíamos de memoria, quiere decir que no era nuevo en la devoción. Después de Fantástico. rezar la coronilla, él me cuenta, me dice, este boricua, yo sé lo que es el poder de la próxima sangre. Cuando vino el huracán María, arrasó con las casas de mis vecinos. Llegó de madrugada a una hora horrorosa. Imagínate lo que es despertarse con un huracán de categoría 5 que va levantando carros, techos, rompe ventanas, destruye. Es que no te imaginas el poder de destrucción de un huracán de magnitud 5, Vicente. Es avasallante, de verdad, es un desastre. Y en la casa de él ni siquiera un vidrio roto. Nada, Vicente. Los vecinos tuvieron que invertir miles de dólares y meses en reconstruir sus casas. Y la casa de él, nada. Él dijo, yo sé lo que significa esta protección. Yo y mi familia entendemos qué significa esto porque lo vivimos. El tercer y último ya episodio para terminar, cuando estuve en México en enero y principios de febrero pasado, ahora 2020, me contaron de una familia, amigos de estos que me estaban contando de Ciudad de México, pero estos eran del norte, de una ciudad fronteriza con Estados Unidos, muy peligrosa, y les habían dicho no salgan, no vayan a ese lugar porque las carreteras son peligrosas y tal, pero tuvieron que agarrar carretera por una necesidad, una urgencia familiar. El papá, la mamá y los dos hijos iban atrás y efectivamente, Vicente, saliendo del pueblo, los intersectan dos vehículos. Uno les cierra el paso por delante y ya no podían retroceder porque enseguida otro les trancó el paso en la parte de atrás. Se baja el cabecilla del grupo con la pistola hacia el puesto del conductor, que era el papá, el padre de la familia. Y cuando se acerca con la pistola a la ventana, comienza a decir el hombre, el matón, el ladrón, comienza a decir, ¿pero qué les pasó? ¿Qué les ha pasado? Y se asoma y los ve a los cuatro sangrando. ¿Qué es esto? Y le dice al que está en el carro de adelante, quita el carro, muévelo, déjalos pasar, que están mal heridos, están sangrando los cuatro, déjalos pasar. Y ellos arrancaron y bajan el tapasol y se ven en el espejo y no tenían absolutamente nada en la cara. Vicente, estaban cubiertos de otra manera con la sangre de Cristo. Quedó tan impresionado al ver sus rostros llenos de sangre que el matón no fue capaz ni de quitarles el dinero ni de asaltarlos, los dejó pasar. Increíble. No voy a dar más testimonios, aunque tengo más, porque quiero que el programa no quede más largo, Vicente, pero lo que quiero que entendamos es que esto es real, esto es verdadero. Y Jesús dijo, el mundo conocerá el poder de mi preciosísima sangre. Con eso me despido y te agradezco enormemente la oportunidad de difundir esta devoción en España y en todos los países que siguen adoración y liberación, porque esta es una de mis tres misiones, Vicente. Difundir esta devoción es una de las tres cosas que el cielo puso en mis manos como misión, como apostolado. Así que agradecidísimo contigo con adoración y liberación.
Mauricio, los agradecidos somos nosotros por haberte tenido aquí una vez más, porque nos hayas una vez más comunicado ese profundo amor a Cristo y a la Santísima Virgen María, y porque nos hayas ayudado a conocer mejor esta devoción tan importante para los últimos tiempos. No dudes de que en los miles y miles de suscriptores de Adoración y Liberación por gracia de Dios en todos los planetas del mundo, vamos a hacer que llegue este programa, que se difunda, que conozcan esta devoción los que todavía no lo hagan, y que todos los que libremente y desde el libre albedrío y su fe, su amor a Cristo y a la Santísima Virgen quieran, pues puedan iniciarse en ella los que no lo hayan hecho. Mauricio, gracias de corazón, sabes que esta es tu casa, y a seguir luchando, hermano, que la batalla es dura. Dios te bendiga, Vicente, a ti y a todos tus seguidores, y que la sangre de Cristo nos cubra, nos protege y nos lleve a la tierra prometida, nos haga herederos del glorioso reino de paz en el mundo. Amén. Amén, Mauricio, así es. Y a ustedes, mis queridos hermanos, gracias de corazón por habernos acompañado. Por favor, visionen con calma este vídeo las veces que sea necesario para entender bien el mensaje que nos ha transmitido Mauricio, y sobre todo, compártanlo. Esa es la labor de los apóstoles, hacer llegar el mensaje, el proselitismo verdadero, el que nos pide el Señor. Mauricio. Aquí está la imagen del rostro agonizante de Cristo, y aquí está el Jesucristo agonizante, que es el que se te entrega el día de tu consagración. El sacerdote, que es Cristo, mejor dicho, in persona Christi, te entrega el Jesucristo diciéndote: recibe de mí este Jesucristo, yo soy Jesucristo agonizante quien te ama. Y hay promesas para quien tengan esta imagen en su casa, que es la del rostro agonizante de Jesucristo. Con esto me despido. Gracias nuevamente. Abrazos y bendiciones, Vicente. Gracias a ti, que Dios te bendiga, y gracias de corazón. Y a todos ustedes lo dicho, hermanos, gracias. Adelante, difundan este vídeo, que llegue a muchas almas. Viva Cristo Rey, Duc in altum, y hasta pronto, mis queridos hermanos.